Damos gracias a Dios en esta mañana porque Dios nos ha permitido estar aquí en la casa de oración para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor. Damos gracias a cada hermano y a cada amigo que nos está sintonizando o nos va a sintonizar después. Alabado sea el Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Antes de continuar, quiero recordarle que este es su hermano y su amigo, William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Estamos localizados en el 4917 de Beaver Dam Road. Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dedicar este servicio a nuestro Dios en oración. Padre, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú, Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, bendecimos tu nombre, Padre amado. Te engrandecemos porque tú, oh Dios, recibes las alabanzas nuestras. Padre, gracias por ser un buen Dios. Gracias por tenernos en mente y gracias por permitirnos las bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias, Señor. En estos momentos nosotros nos disponemos a estudiar tu palabra, por lo que conocemos como la escuela dominical. Señor, te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos nosotros entender, percibir, atesorar y poner por obra tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y te pedimos y te hacemos esta petición. En el nombre de Cristo, amén. Praise the Lord. Ok, vamos a cantar un cántico para introducir a nuestra hermana Francis, que nos va a traer la lección de hoy. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió la tierra y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba, y ahí estaba, ahí estaba escondido su poder, y ahí estaba, y ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Su gloria
Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle paso rápidamente a nuestra hermana Francis, que ella pues nos tiene a la escuela dominical de hoy, y bendecimos a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando, y les dejamos saber pues que los amamos y que estamos aquí dispuestos o disponibles para ayudarle en cualquier caso espiritual que sean necesarios. Dios les bendiga a nuestra hermana Francis con nosotros. Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos da. Y en esta escuela dominical de hoy vamos a estar en el libro de Apocalipsis con la revelación del apóstol Juan. En este libro vamos a estar viendo a nuestro Señor Jesucristo de una manera diferente a la manera que la mayor parte de las veces lo hemos estudiado, pero por supuesto siempre le vamos a dar como el punto y lo central de lo que sí el libro es, y lo que sí el libro enseña, y lo que sí el libro quiere que usted y yo conozcamos y entendamos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que Él ha sido glorificado y está con el Padre, ¿verdad?, en su mano derecha. Damos gracias a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más yo vengo delante de tu presencia a darte gracias, gloria, honra y alabanza, y poner tu santo y bendito nombre en alto, y hacer que tu santa y divina palabra, Señor, brille. Yo no soy la que tengo que brillar, eres tú, Señor, y yo quiero que tu palabra en este día sea revelada a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que tenga la oportunidad de escucharla, Señor, y que sientan el deseo e interés de estudiar más tu palabra, no solamente el libro del Apocalipsis, sino también toda tu palabra, que podamos estar preparados, Señor, para lo que viene en este futuro que le espera a la tierra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Quiero poner en alto tu santo nombre y quiero que tu santa y divina palabra sea revelada a cada hermano y cada hermana de la manera que la vamos a presentar hoy, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Estamos en una nueva unidad. Estamos en la unidad no 22, quiere decir que vamos a tener 6 lecciones de este libro. ¿Ah? En la lección número 22, en la unidad número 4, discúlpenme, hermanos, y vamos a estar viendo Cristo en el Apocalipsis. Lo vamos a estar viendo quizás de una manera diferente a lo que lo hemos visto en otras ocasiones, pero siempre dándole el poder y la autoridad de la palabra del Señor, que es la mejor explicación de ella. Aquí vamos a estar viendo el Cristo glorificado, que es el título de la clase de hoy. Vamos a estar viendo de la manera que ahora el siervo Juan, que se encuentra en esta revelación tremenda que el Señor le da en la isla de Patmos, y vamos a estar viendo cómo él está recibiendo esta revelación y cómo Él quiere que nosotros la recibamos también. Y aquí Jesucristo es glorificado y tiene toda autoridad. Nosotros vemos a Él, vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo con el vestuario de sumo sacerdote, con un cinto que lo cubre, un cinto de oro, con una vestidura que llega hasta los pies. Vemos su pelo. Quiere decir que la visión que tuvo Juan fue una visión cara a cara. Por eso cuando él oyó la voz y se dio cuenta con quién era que hablaba, él dice que cayó de rodillas, cayó como muerto a los pies del Señor Jesús. Hermano, ¿cómo no? Ahora nuestro Señor Jesús, el que él estuvo este encuentro, no era aquel Jesús que vino como un niño y creció entre nosotros y habitó entre nosotros, como dice el libro de Juan, y vimos su gloria como la gloria del Padre. Ahora el Señor Jesús que está viendo el apóstol Juan ha sido glorificado, exaltado, magnificado, está con todo el poder y toda la gloria y toda la autoridad. Y hermano, ¿quién puede resistirse al frente de un Señor, nuestro Señor Jesucristo, exaltado de la manera que Juan lo vio? Por supuesto que sus fuerzas decayeron y cayó de redondito al piso, pero esto nos quiere decir, hermano, no solamente que cayó en el piso, sino la postura que Él muestra cuando usted y yo nos encontramos con el Señor Jesús debe de ser la misma.
de adorarle. Él se fue a sus pies y lo adoró. Cuando él oyó a Jesús en esta manera hablarle con voz como de trompeta, con voz de autoridad, como cuando él habla nadie más puede hablar, es la suma autoridad de la palabra. Y aquí vamos a estar viendo a nuestro Señor Jesucristo glorificado de esta manera. El Cristo glorificado, la lección de hoy. Santo Dios. Dice aquí, Jesucristo glorificado tiene la autoridad. Él dice, yo he vencido a la muerte, tengo las llaves del Hades. Usted y yo, una de las cosas que nosotros tememos, mucha gente teme, aún hasta muchos cristianos, hermanos, le hablan de la muerte, ya se están queriendo morir, ya no quieren ni pensar que se quieren morir, porque se mueren antes de tiempo. Hermano, la muerte es un paso a la eternidad y es la oportunidad de usted y yo disfrutar de esas promesas gloriosas que el Señor nos hizo. Como creyentes debemos estar dispuestos todo el tiempo de que nosotros estamos aquí temporalmente, no debemos de, ¿cómo se dice?, de ponernos muy al día, estar apegados a las cosas terrenales, hermano, porque este cuerpo un día se va a deshacer y tiene que regresar al polvo, como la Escritura dice. Así es que Él dice, Él tiene las llaves, Él venció a la muerte y también el Hades, hermanos. Muchas veces se nos habla del Hades como el lugar donde la tumba, pero también se nos habla acerca también de la separación de Dios o el infierno. Así que tengamos en cuenta esto. Aquí en el versículo clave, Apocalipsis 1:18, nos habla así. Dice, yo soy, una expresión muy clara y muy exacta de lo que es Dios. Yo soy el que soy. Dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Así que usted y yo, como hemos creído en Él, hemos confiado en Él, estamos viviendo para Él, no tenemos por qué tener miedo a la muerte. Él ya la venció. La muerte no pudo detener el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro. Él resucitó y está sentado ahora mismo a la diestra del Padre como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. También tiene la autoridad para hacer justicia y hacer juicio. Así es que tengamos en cuenta esto. Vamos a estar viendo las metas de la enseñanza. La primera, impartir y reforzar conocimiento. Debemos de explicar el contexto de la visión de Juan y el significado de la gloriosa apariencia de Jesús, hermano. No vamos a ver a Cristo ahora como lo vimos en la cruz del Calvario. Que daba tristeza, daba dolor, cada vez que vemos las escenas que han ¿cómo se dice?, expuesto la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos contristamos y nos ponemos afligidos. Pero ahora no, esta visión que tenemos del Cristo glorificado, del Cristo exaltado, del Cristo magnificado, usted y yo podemos adorar y bendecir, dar gloria y honra, alabanza al Señor por lo que Él hizo. Así que, viendo esto, seguimos. Lo que significa ser eso, lo que significa, cuando usted ve a Cristo, véalo no como lo que Él estuvo en la cruz. Mucha gente dice, si Jesucristo vuelve otra vez, lo apedrean de nuevo, dicen algunos, lo apedrearán de nuevo, lo escupirán de nuevo, lo pondrán en la cruz de nuevo. No, Señor. Él vino como siervo humilde de Dios a pagar por la paga del pecado suya y por la paga del pecado mía y por la paga del pecado de la humanidad. Él lo hizo una vez y para siempre y nadie va a poder poner la mano sobre Él jamás. Él es Dios, el eterno, el poderoso, el soberano, el que era, el que es y el que ha de venir, como las Escrituras nos hablan en esta lección. Así que tengamos en cuenta esto. La segunda, influir en las actitudes. ¿Cómo usted y yo, teniendo este conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos a actuar en el mundo que vivimos hoy? Dice así, debemos de meditar a menudo en la gloria de Jesús y acercarnos a Él con reverencia y adoración.
En vez de estar pensando que el Señor está bien lejos, o que el Señor no me oye, o que el Señor no contesta mi oración, vamos a tomar una diferente actitud. Vamos a ir al altar, vamos a ir donde quiera que usted busque su rostro y su presencia. Vaya, adórele, alábele, glorifícale. Esa es la manera, la forma que debemos de actuar hoy. La tercera, influir en la conducta. ¿Cómo esto me ayuda a mí a vivir en el mundo de hoy también? ¿Cómo usted y yo nos debemos de desenvolver en el mundo que vivimos hoy, hermano, donde la mayor parte de la gente no quiere oír de Dios? La mayor parte de la gente se burla de las cosas de Dios. Los programas de la televisión se burlan de la palabra de Dios, de los ministros, de los que practicamos la fe. ¿Cómo usted y yo vamos a actuar en un mundo indiferente, en este mundo en que vivimos y con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios? Aquí nos dice, debemos dirigirnos para adorar a Jesús con la confianza de que Él está con nosotros en todas las situaciones. Él ha dicho, no temáis, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? No temáis. ¿Y qué tenemos que hacer hoy con la misma situación? No tememos, hermanos. Ellos hablarán, criticarán, murmurarán, que le quitarán la vida a muchos, van a ser mártires, ¿verdad? Pero sabemos que Dios va a estar con nosotros hasta el fin, porque Él lo ha prometido y su palabra es verdad. La palabra del Señor dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él habló, dijo lo que quería decir. Y dice, y quiere decir lo que Él dice. Así es que no nos equivoquemos, no pensemos que estamos mal y que estamos equivocados, porque las cosas parecen que están al revés hoy. A lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. A lo que no agrada a Dios y glorifica a Dios se le dice está bien, eso se puede hacer. Aquello que la palabra del Señor nos dice que no debemos hacer, la gente lo hace y piensan que están bien, y porque no le pasa nada siguen haciéndolo. Pero hermano, la paciencia de Dios se va a agotar un día, y usted y yo tenemos que estar preparados para que aquel día, cuando esto acontezca, nosotros no tengamos que estar temblando ante su presencia, sino podamos estar adorándole, bendiciéndole y glorificando su santo nombre por lo que Él ha hecho. Así que con esto empiezo la lección. Dice aquí, ya leímos todas las partes principales. Dice, en esta lección nos enfocaremos en la primera visión que Juan estuvo de Jesús después de ser resucitado. Porque la última visión, o la última vez que Jesús que Juan vio a Jesús, fue en el día de la ascensión, en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 11, cuando Jesús ascendió al cielo. Vemos que los discípulos lo están viendo y Él asciende al cielo en una nube. Esa fue la última vez que Juan, que era del círculo más íntimo de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con Pedro y Jacobo, que siempre estaban juntos con el Señor. Todas las experiencias que Pedro, Juan y Jacobo vieron fueron especiales. Y entonces, ¿qué acontece? Que en este momento, esta es la última vez que lo ve subir al cielo. Cuando Él lo ve ahora en esta visión, lo ve diferente, lo ve glorificado, lo ve santificado, lo ve exaltado, lo ve con toda la majestad de Dios, hermano. Y por eso es que la Escritura nos menciona que Él cae como muerto a sus pies. Qué maravilloso. ¿No sería lindo que usted y yo también tuviéramos una experiencia así con el Señor? Que el Señor se revelara a nosotros y nosotros pudiéramos adorarle y bendecirle de la misma manera y que lo hizo Juan, ¿verdad? Reconociéndolo como el Cristo crucificado, pero también como el Cristo magnificado, y adorarle de la manera en que Él se conmovió a ser adorado. Bendecido sea Dios. Dice, Juan estuvo con Jesús. El objetivo de esta lección la primera es resaltar el significado de la apariencia de Jesús. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo diferente a lo que lo conocíamos, conforme a lo que testifican los evangelios, ¿verdad? Vamos a ver su relación
con las 7 iglesias de Asia, el oeste de Asia o lo que es Turquía, hoy donde estaban estas 7 iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis, que van a ser las próximas 2 lecciones del libro que vamos a estar estudiando. De este resto del libro, las iglesias de Asia, y prepararle el escenario para el resto del libro. Eso es lo que vamos a estar viendo aquí en el principio, en la introducción de esta lección. Esta lección nos invita a ver a Jesús glorificado como que está cercano a nosotros y como en que el que tiene toda autoridad. O sea, el mero hecho de que Él haya venido y se haya presentado Juan, y Juan tipifica y significa la representación de la iglesia con las 7 iglesias que él habla aquí, que nosotros podamos asegurarnos de que el Señor Jesús está cerca de nosotros, que no pensemos como muchos creemos, ay, que el Señor está bien lejos y no me oye. El Señor está cerca, lo que usted tiene es que llamarlo. Y sobre todo adorarle, hermano, porque nosotros queremos a veces recibir la presencia del Señor y la manifestación del Señor en la carne, pero usted y yo tenemos que ir en el Espíritu, Amén. Buscar al Señor en el Espíritu. Amén. Okay, no es simplemente pensar que doblamos la rodilla y ya estamos en el cielo, no. Hay que luchar, esto es una guerra espiritual y tenemos que pelearla espiritualmente. Bendecido sea Dios. Él tiene toda la autoridad. Es una inspiración, hermano, para que le adoremos. El libro de Apocalipsis es una literatura apocalíptica que habla de la revelación que acontecerá en los últimos tiempos, ¿verdad? Y lo que va a acontecer, lo que está aconteciendo ahora, lo que va a acontecer más después y lo que acontecerá más al futuro. Así es que debemos de tener eso en cuenta. Se utiliza el simbolismo, hermano, y las imágenes. Aquí vamos a estar viendo muchos símbolos en el libro de Apocalipsis e imágenes que a veces causan, ¿cómo se dice? Admiración por un lado, por otro lado va a causar en nosotros miedo. Mucha gente no quiere leer Apocalipsis por las cosas que dice la Escritura, pero ese no es el propósito del libro. El propósito del libro es para que usted y yo veamos al Señor revelado y enseñándonos y alentándonos y dando ánimo para que sigamos hacia adelante. Para revelar un mensaje divino. O sea, esa es la revelación. Apocalipsis significa revelación. El escritor es Juan, el amigo de Jesús, aquel en que en la Santa Cena se recostaba en el pecho de Jesús, y cuando él anunció que uno lo iba a traicionar, él le pregunta al Señor que le dijera quién era, ¿verdad? El que se le conoce como el discípulo amado. Así es que vamos a ver aquí cómo Dios se manifiesta por medio de esta revelación a Juan y cómo nos habla a nosotros también. Su escritor es Juan, es el amigo de Jesús, el que se recostaba sobre su pecho, uno de los apóstoles del círculo íntimo. Él es el mismo que escribió el Evangelio según San Juan y las 3 epístolas que llevan su nombre. Creemos que la redacción fue a fines del primer siglo de nuestra era, aproximadamente por el año 90 después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia para este tiempo estaba pasando por una gran persecución, hermanos. Ahí donde vimos que hubieron muchos mártires. Todos los apóstoles fueron mártires. Y el único que quedó vivo y no sin haber sufrido antes, por la causa de la palabra de Dios y por la causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, fue Juan, porque Dios no había terminado con él, con las cosas que él tenía que hacer. Así es que él permitió que permaneciera vivo, no sin antes haber pasado, de acuerdo a lo que testifican en la historia de la iglesia, en que él pasó por una caldera de aceite y lo dejaron medio muerto en la isla de Patmos, que vamos a estar viendo ya mismito lo que se nos habla aquí de esta isla.
Él mismo que escribió esto, el que redactó todo esto. La iglesia para este tiempo estaba pasando por una gran persecución y muchos de los apóstoles y líderes y laicos fueron mártires por el testimonio de Jesús y por el testimonio de su palabra. Hermano, y si usted se pregunta, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Muchos dicen, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Hermano, ¿a qué fue lo que vino el Señor a hacer aquí? Él vino a salvar, ¿verdad?, a rescatar lo que se había perdido. Ese es el testimonio de Él. Él vino, no vino para que lo crucificaran simplemente y cumplir esa profecía de que había que iba a acontecer esto. Él vino para salvar y rescatar lo que se había perdido. Y Él operó totalmente conforme a la perfecta voluntad de Dios e hizo el trabajo que Dios le dio. Fue obediente y obediente hasta a la cruz, ¿verdad? Ahí vemos que Él cumplió. Ese es el testimonio que usted y yo tenemos hoy de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos y el testimonio de su palabra que nos habla y nos enseña todo lo que Él hizo, todo lo que Él enseñó. Nosotros debemos de estar dispuestos hasta dar nuestra vida, hermano, por la causa del Señor. No temer si ese es el caso de que tengamos que ir hasta la muerte por su causa. Nos encontramos con Juan en la isla de Patmos, ¿verdad?, que se cree que se usaba como una prisión o como prisión para encarcelar a los creyentes. Patmos es una pequeña isla volcánica que se encontraba en el mar Egeo a la costa oeste de Turquía. En este libro encontramos escenas atemorizantes, como le dije, que dan miedo de oír y decir que todo lo que va a acontecer en el futuro. Y mucha gente piensa pues que eso no va a pasar, que eso es simplemente cosas figuradas. Pero algunas son figuradas, pero algunas van a ser literales. Así que abramos los ojos, los oídos y el corazón y recibamos la palabra de Dios, de la palabra que el Señor, de la manera que el Señor quiere. De la posibilidad de que muchos se atemorizan de la posibilidad de quedar aquí en la tierra cuando surja el rapto o el arrebatamiento, que nosotros estamos esperando esa gloriosa, ¿cómo se llama? Esa gloriosa bendición que tenemos de que Dios va a arrebatar a su pueblo antes de que caigan los grandes juicios que van a caer aquí en la tierra. Además de esto, nos llena de fascinación, hermano, ver todas las cosas que Dios va a hacer. Y como Él nos dice que al final del libro nosotros sabemos quién es el que gana. El enemigo ahora se ríe y se burla de los creyentes y nos tienen poco y se burla de las cosas de Dios, pero nosotros sabemos en el final que Cristo vence y que Él va a venir a reinar aquí con vara de hierro y va a venir a reinar, va a estar aquí con nosotros 1000 años después que todo este montón de cosas acontezca. Así que solamente con esto nada más, tome fuerza, tome ánimo y busque la presencia del Señor para que usted no sea quedado aquí y pueda irse con el Señor. Además de esto, nos llena de fascinación. El Apocalipsis es un mensaje de aliento al pueblo de Dios y una advertencia a no alinearse con los poderes de esta era. Hermano, como usted puede ver en el mundo hoy, la gente piensa que seguir haciendo alboroto en las calles y seguir destruyendo y esto es correcto, que esto está bien, esto está en contra de lo que la palabra del Señor nos habla. Uno de los mandamientos dice que nosotros debemos de guardar, de tener en cuenta las posesiones de nuestro prójimo y debemos de respetar las cosas. Y cuando usted y yo destruimos, hacemos cosas así, estamos desobedeciendo a Dios. Así que este movimiento no es de Dios. No debemos nosotros participar y debemos de buscar y ver en qué lugar estamos en esta situación en que estamos hoy viviendo. Está destinado a inspirar, el libro de Apocalipsis está destinado a inspirar adoración entre el pueblo de Dios y que busquemos entrar en la apariencia, que podamos entrar a la presencia, perdón del Señor y ser conmovidos por la misma sensación de admiración y adoración que experimentó Juan. O sea, este libro lo que nos impulsa a nosotros, o lo que nos debe impulsar es adorar a Dios, glorificar a Dios, bendecir a Dios,
sentir deseo, hambre y sed de la palabra de Dios, que usted y yo podamos alcanzar más conocimiento y ver que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, y como dice, es cortante como espada de filo, hermano, hace juicio y hace justicia. Así que con esto debemos de glorificar y bendecir al Señor y acercarnos a Él con alegría y con gozo y poder adorarle. Aquí en la primera parte vamos a estar viendo, que yo ahora voy a entrar a los versos, la visión de Juan, el mensajero, en Apocalipsis capítulo 1:1. Escuche cómo lee. Vamos a estar viendo esta porción, pero yo voy a ir en detalle porque el expositor me brinca 7 versículos y yo no los voy a pasar por alto. Voy a tratar de que el tiempo me dé, pero no los voy a pasar por alto. Dice así: yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero voy a leer la porción completa hasta que llegue ahí. Dice así. Ya yo le expliqué casi todo lo que esto dice, pero vamos a leerlo. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por sí. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esa es su firma. Yo, Juan, vuestro hermano, compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, sus ojos como el llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas de su boca, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto y lo que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto
en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Yo voy a tratar, hermano, a ver si yo puedo terminar esta clase como debo de terminarla. Espero que no me ajoren con el tiempo. Así es que, listen. Lo primero que vamos a estar viendo aquí es la revelación de Jesucristo glorificado a su siervo Juan. Cristo glorificado a su siervo Juan. El mensaje central es la revelación de Jesús. Y la dio Dios para manifestar las cosas que la dio Dios. Vimos ahí que fue Dios el que le dio esta revelación a Juan. Para manifestar las cosas que son ahora, las que van a ser y las que ya fueron, ¿verdad? Dice, para manifestar las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviando por medio de su ángel a Juan. Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y de testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de lo que ha visto. Mira, hermano, Juan va a estar dando testimonio en este libro de las cosas, del testimonio de la palabra de Dios, como yo dije, las cosas que el Señor ha hecho, lo que hizo por usted, lo que hizo por mí, el sacrificio glorioso, lo que hizo la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el testimonio que Juan estaba dando y que nos está dando, y que toda la palabra del Señor nos enseña y nos da. Así es que vamos a estar viendo esto aquí. Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de lo que ha visto. Lo que está viendo ahora mismo, está viendo una visión acerca de 7 iglesias, ¿verdad? Donde aparentemente están como en un semicírculo, y nuestro Señor Jesucristo está a través de ella, está hablándole de lo que significa esto, de los 7 candeleros y de los 7 ángeles o los siete espíritus que nos habla la Escritura, que nos habla de su Santo y Divino Espíritu, y también probablemente que hayan sido los ministros que ministraban a esta iglesia. ¿Y por qué a Juan? Porque probablemente Juan era el encargado de revisar todas estas iglesias. Eso es lo que pensamos y creemos. No necesariamente tiene que haber sido así. Juan ha dado testimonio de la palabra y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de lo que has visto. Vamos a ver en el verso 3, dice, aquí vamos a ver bienaventuranza, hermanos. Usted y yo que leemos la palabra, debemos de ponerle atención cuando la leemos, debemos de poner atención a lo que leemos, hermanos, y a lo que aprendemos y a lo que oímos. Porque mire, aquí la Escritura dice que va a haber una bendición para los que la leen, para los que la oyen y para los que la guardan. Y esta no es la única bendición que nos da el libro de Apocalipsis. Yo le voy a citar unas cuantas porciones más donde él nos habla acerca de las bienaventuranzas o bendiciones que vamos a recibir con el conocimiento de su palabra. En el libro de Apocalipsis 14:13 hay una bienaventuranza. 16:15 hay otra bienaventuranza. En el 19:9 hay otra bienaventuranza. En el 20:6 hay otra bienaventuranza. En el capítulo 22:7 hay otra bienaventuranza. Y en el capítulo 22:14 hay otra bienaventuranza. Hay 7 bendiciones para el que lea, el que guarde y el que escuche la palabra de Dios. Así es que usted quiere recibir bendición, léala, escúchela y guárdela para que usted vea que va a ser bendecido. En el verso 4, Juan a las 4 aconseja que veamos estas cartas como las cartas del apóstol Pablo cuando se le enviaba a las diferentes iglesias, a Tesalónica, a Éfeso, ¿cómo se dice? A los filipenses, así sucesivamente. Que veamos esta carta que vienen aproximadamente como él está en un lugar sagrado, está frente a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se dice? Glorificado, y él quiere que usted y yo escuchemos lo que estas cartas dicen. ¿Cuál es? Estas cartas las vamos a estar viendo en las próximas 2 lecciones, pero aquí se nos hace mención de ellas, ¿verdad? Estas cartas son enviadas con mensajes a las 7 iglesias. Son enviadas de parte de Dios y de que Él es el que era, el que ha de venir. Él se revela de esta manera: del que era, el que ha de venir y el que es. Es ahora, era antes Dios y va a venir como Dios.
Y la firma de estas cartas, la firma de esta manera, con los 7 espíritus y que están delante del trono. Y dice, la firma es del Todopoderoso. Así que no hay duda ninguna de que usted y yo debemos hacer caso bien a la palabra de Dios que se nos enseña. Aquí vamos a ver de nuevo en el verso 5. Vaya usted siguiéndome en el verso 5. Ya yo leí la porción, ahora yo voy a explicarla. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. El testigo fiel. ¿Por qué Él es testigo fiel? Porque es Dios, Él nunca dejó de ser Dios. Y Él es el que nos puede hablar del Padre, de las cosas celestiales y de las cosas que se van a manifestar en el futuro, porque Él es como Dios, sabe todas las cosas. No hay nada que Él no entienda y que Él no conozca. De los muertos, dice el primogénito de los muertos y soberano de los reyes. Olvídese de todos los que gobiernan hoy y de estos grandes, ¿cómo se dice? Líderes del mundo, como es Putin, como es el presidente, el líder de North Korea, como es el presidente de los Estados Unidos, como es ¿cómo se dice? Todos los líderes mundiales que hacen sus reglas, sus leyes y que tienen sometido a los pueblos con las reglas y leyes que hacen, hermano. Pero Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores, el capitán, el que manda, el que dice y hace pasar, hermano, y que lo que Él dice, hermano, se cumple tarde o temprano. Tengamos en cuenta esto. Se identifica como que tiene la autoridad de hablar, porque Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Esto es uno de los testimonios de nuestro Señor Jesucristo. Con su sangre, Él nos lavó, Él nos compró con su sangre, y usted y yo hacemos bien en glorificar y bendecirle y adorarle y reconocerle como que Él es Dios, el Dios eterno. En el verso 6 nos hizo reyes, hermano. Usted no se temorice porque la gente lo humille, lo aflija, lo ponga en poco porque usted sirve a Dios. Mucha gente dice que somos ay Dios mío, intolerantes, que no tenemos educación, que nos piensan que ellos porque tienen un diploma o 2 o 3 certificados que identifican que son grandes, eso los hace ellos grandes. Usted es grande cuando usted conoce a Dios, porque para conocer a Dios se necesita mucho, y es Dios el que nos da el entendimiento de la sabiduría. Nadie es grande, el único grande es nuestro Señor Jesucristo. Bendecido sea Dios. El verso 6 nos hizo, dice, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él debemos honrar, bendecir por siempre. Usted y yo no debemos de estar atemorizados y afligidos porque la gente nos ignore y digamos que somos ignorantes, que somos que no conocemos, que estamos viviendo y siguiendo un libro que tiene tantos años que no sabemos que no estamos seguros si es verdaderamente la palabra de Dios. Nosotros creemos que la palabra de Dios, la creemos con todo nuestro corazón, la confesamos, la enseñamos, la practicamos y tratamos de vivirla y obedecerla porque reconocemos que fue Dios el que la escribió. De otra manera, este libro no hubiera estado hasta el día de hoy con nosotros, hermanos, porque ya lo hubieran destruido. Pero lo pueden echar en el fuego, lo pueden destruir. Pero lo que nosotros hayamos recibido y hayamos captado en nuestro corazón de la palabra, no nos los van a poder quitar. Así que debemos estar dispuestos hasta ir a la muerte por la causa de nuestro Señor Jesucristo. El verso 7 dice, aquí vemos una profecía, hermano. Dice, una profecía viene en las nubes. Quiere decir que dentro de poco nosotros estamos esperando el venimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir a las nubes. Esto va a ser de 2 fases. Primeramente Él va a venir a recoger a su pueblo. Luego Él va a venir de la manera que todo ojo le ha de ver. ¿Ok? Y aquí vamos a estar viendo las 2 partes, se podría decir, podríamos estar viéndolas. Como dijeron los ángeles en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 11, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Ustedes ven toda esta gente que dicen que
Si viene, le volvemos a dar puñetazos y volvemos a azotarlo y volvemos a escupirlo y volvemos a ponerlo en la cruz. Aquel día va a ser terrible, hermanos. No vamos a poder estar frente ante Dios si usted y yo no tenemos al Señor. Así que asegúrese que usted lo tiene y que está seguro en sus manos, porque aquel día va a ser terrible delante de nosotros. Ahora no viene para ser afrentado y avergonzado y para sufrir. Ahora Él viene para gobernar, para manifestar lo que Él es, lo que Él era y lo que Él va a ser. Bendecido sea Dios, glorificado sea Jesús. Dice aquí, muchos dicen, en los linajes de la tierra harán lamentación por él. Usted tiene oportunidad, lea esta porción de Zacarías capítulo 12 del 11 al 14. Zacarías 12 del 11 al 14 nos dice que también todas las tribus van a lamentar en aquel día. Cuando ellos se den cuenta que ellos rechazaron, especialmente el pueblo judío que rechazó a nuestro Señor Jesucristo, ellos van a lamentar con gran lamentación. Alguien que me lo busque, por favor, para leerlo enseguida, si alguien lo tiene. Zacarías 12. Zacarías 12. Zacarías 12. Le dije del verso 11 al 14, sí. Ok. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Sigue los hasta descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Mire, hermano, aquí vamos a estar viendo una orden en la que el Señor pone esto. Mire, la casa de David significa los reyes, ¿ok? Después vemos a Natán, que significa los profetas o los sacerdotes. Leví, las tribus, ¿ok? Y después todos los linajes van a lamentar en aquel día cuando vean la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en la manera en que Él se manifestó humilde, como el capítulo 52 del libro de Isaías nos habla, que Él vino humilde, ¿verdad? El siervo de Dios humilde, de tal manera dice que lo despreciaron de la manera que fue. Se decían, no, el Señor no iba a morir, el Señor no iba a pasar esto. Decían, pero mire, hermano, en aquel día van a lamentar como lamentación de hijo único, ¿ok? En aquel día, y se van a dar en el pecho y van a decir, Señor, perdónanos. Yo sé que el pueblo de Israel tiene una esperanza gloriosa, ¿verdad? De que un día ellos todos van a ser salvos, pero usted y yo tenemos que arrepentirnos y buscar al Señor. Los 7 espíritus nos habla de la obra del Espíritu en la tierra. Los 7 espíritus del Señor que habla ahí. El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. 7 significa perfección. Se dice que los mensajes a la iglesia cubren la historia de la iglesia en general, de todas las épocas. No solamente se le dijo al oeste de Turquía, donde estaban estas iglesias, donde probablemente Juan era el líder que ¿cómo se dice?, supervisaba todas estas iglesias, sino que también tiene que ver a medida de todos los siglos que ha caminado la iglesia. Así que en algo nos vamos a identificar con estas iglesias. El verso 8. Vemos como Dios se define a sí mismo como el alfa y el omega. Las letras la letra primera y la letra última del lenguaje griego, ¿verdad? Dice el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. Y su firma es el Todopoderoso. Usted y yo debemos reconocerlo. Alfa y Omega, ya leí eso. Su firma es Todopoderoso. The Almighty God, el Altísimo. La salutación de Juan hacia las iglesias
extendió la gracia y la paz de Jesús y el Espíritu dirigiendo la adoración al Padre. Y Jesús el centro de todo este mensaje, la adoración al Padre y a Jesús, que es el centro de todo este mensaje. En el verso 9 vamos a estar viendo: hermano, compartícipe de la tribulación, del reino y de la paciencia de Jesucristo. Nos recuerda que seguir a Cristo, hermano, incluye experimentar tribulación, heredar su reino y aprender paciencia, porque nosotros queremos vivir. En América se piensa que aquí la gente no, aquí la mayor parte de la iglesia y los mundos predican, no vamos a pasar por ningún lado, no vamos a tener ningún problema, no va a haber ninguna situación difícil, nosotros como cristianos vamos a escapar. Mira, hermanos, si los apóstoles que caminaron con nuestro Señor Jesucristo fueron todos mártires, y cuando se levantó Saulo y causó esta gran persecución, muchos murieron mártires, ¿cuánto más usted y yo, que no servimos al Señor, como ellos sirvieron al Señor, como ellos vieron al Señor, cómo caminaron el Señor, cómo fueron enseñados por el Señor, hermano? Así que empecemos a mirar de otro lado y empecemos a escudriñarnos en cómo estamos, porque creemos, todo nos va a ir, todo es color rosa, todo vamos a caminar bien, todo va a ir bien. Tenemos que tener cuidado. Dice así, debemos aprender la paciencia, ¿ok? Consolémonos porque Él venció y nosotros también venceremos. Eso es lo que dice en su palabra. Nos da los nombres de la iglesia en el versículo 11. Es Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea, y cada una de ellas tiene su significa en algo y su significado, y también puede que señale cierta época, como también puede que señale el tiempo que nosotros vivimos hoy. Tenemos que estudiar eso con cuidado la semana que viene. La última vez, en la segunda parte, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La última vez Juan vio a Jesús fue en Hechos 1:9, como le dije ahorita, del 9 al 12. Fue en el Monte de los Olivos. Y en el verso aquí 12 vamos a estar viendo, ahora la próxima vez que lo mira, ahora lo oye con una voz de trompeta. Acuérdense, el Señor siempre habló con poder y con autoridad. Cuando la gente lo oía, decían, este no habla como la demás gente, este habla con poder y con autoridad. Pero ahora no solamente habla con poder y autoridad, sino que ahora Él habla con voz de mando y con voz de trompeta, que usted y yo debemos de escuchar y ponerle atención. Ya Cristo había sido glorificado y ya no es el Jesús que conocían que él conocía antes. Ok. Los candeleros, nos habla de los candeleros de oro y a Juan le recuerda el templo, porque era ahí donde estaba el candelero de oro, ¿verdad? Donde se manifestaba en el templo y también en el tabernáculo, que se había formado también un candelero, ¿ok? Él se encuentra en un lugar como que es un lugar sagrado, dice. El candelero de oro nos recuerda Juan, a él le recuerda el templo donde la presencia de Dios se manifestaba. El Espíritu había hecho del lugar que Juan se encontraba un lugar sagrado. En el versículo 13 vemos a Jesús con su magnificencia y su vestuario de sumo sacerdote. Se refiere a la exaltación de Cristo y se describe como rey, sacerdote, juez de sus iglesias. Se le describe como el Hijo del Hombre, uno de los títulos que él aceptó aquí en la tierra. Él dijo, ustedes que dicen que yo soy maestro y decís bien porque lo sois. Y cuando le decían el Hijo del Hombre, él aceptaba ese título. Él es el Hijo del Hombre, se escribe como el Hijo del Hombre.
podemos hacer un contraste ahora con la estatua que el libro de Daniel nos representa en el capítulo 2, ¿verdad? Referente a los reinos sucesivos de las edades. La estatua era defectuosa, sus pies eran de hierro con barro cocido, ¿verdad? Y esto hacía que, a pesar de que empezaba con oro, después con plata, con bronce, ¿verdad? Y después seguía con barro y con hierro y barro cocido. Si esto nos hace ver una estatua que no era perfecta, pero cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo con este vestuario que lo describe Juan como sumo sacerdote, y como el líder, hermano, como el que venció, él dice, el que tiene la llave, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Hermano, podemos ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo en esta descripción. Podemos verlo así. La estatua era defectuosa, sus pies eran de hierro con barro cocido. Sin embargo, cuando en la visión de Juan, Jesús es perfecto. Cuando Él habla, todo el mundo calla. Hermano, cuando Dios habla, la tierra tiembla. En estos días, el viernes, hubo aquí una tormenta de truenos y relámpagos, hermano, y yo temblaba oyendo los truenos. Y cuando Dios habla, hermano, también temblamos, se tiembla la tierra, ¿ok? Y el pueblo calla, nadie puede resistir la voz de Dios, hermano. Su palabra solo prevalece. Lo que Él dice es lo que va a hacer. Nos habla de su cabello blanco, nos recuerda al anciano de días que también presenta el libro de Daniel en el capítulo 7. Sus ojos nos hablan de su poder, todo lo ve, todo lo entiende, todo lo conoce. Unos ojos como fuego nos hablan de su poder, ¿ok? Dice, y todo lo conoce. Sus pies nos hablan de su rectitud. Son brillantes, hermano, como el bronce bruñido, brillantes y firmes. Y su firmeza. Su voz como estruendo de muchas aguas. Nos habla de su mano derecha con 7 estrellas. Puede que representen a los pastores de la iglesia o a los ángeles asignados para ayudar a en las batallas espirituales que tenemos que enfrentar, hermano, todos, ¿verdad? Y también nos habla de su palabra, dice que es espada, que corta a ambos lados, tiene 2 filos, corta, hace justicia y hace juicio, la palabra del Señor. En el verso 17, él dice que cuando él tuvo esta visión, él cayó como muerto. Sus pies, cayó ante sus pies, señal de adoración. Lo que todos debemos hacer, reconocer quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Esta visión nos inspira confianza en Jesús y una invitación para adorarlo. Cuando usted lee esa porción bíblica, eso es lo que nos está queriendo decir el libro. Esto es para que usted se tire también al piso y adore, glorifique y bendiga a Dios. Para adorarlo. Vamos a estar viendo la última parte que empieza en el verso 17 hasta donde lleguemos. Me disculpan porque la lección es grande hoy. Juan cayó a los pies de Jesús. Jesús puso su mano derecha, que significa fuerza y autoridad. Se usaba para transmitir la bendición. En Génesis 48, 17 vemos cuando ¿cómo se llamaba? Jacob fue a bendecir los hijos de José. Y él puso sus manos adrede, ¿verdad? Y José le decía, no, padre mío, no así, porque la mano derecha es para la bendición, para el primogénito, y Manasés es el primogénito. Y él, aunque estaba ciego, le dice, yo sé lo que estoy haciendo. Dios no se equivoca, hermano. Y se usaba para la bendición. Durante la ordenación de sacerdote también se le ungía
en la mano derecha y el del dedo pulgar de la mano derecha. En Levíticos 14:17 usted lo puede ver. Sabemos que Juan estaba pasando por una persecución y toda la iglesia en ese tiempo también estaba pasando por persecución. Estaba pasando por una persecución. Ajá, me quedé en dónde. Sabemos que Juan estaba pasando por persecución y el Señor se le revela de esta manera y le trajo ánimo y le da aliento a su siervo y a las iglesias, hermanos. Eso es lo que hace esta revelación del Apocalipsis. Y le dice en el verso 18, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, pero vivo por los siglos y los siglos. Amén. Tengo las llaves, nos hablan de abrir y cerrar, del poder de cambiar todo. El Señor le dio fuerza para resistir la visión y para enfrentar la crisis o la circunstancia que él pasaba y también las iglesias juntamente con él. No tenemos no temamos, Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Como le dijo ahorita, la muerte a muchos amedrenta, pero la muerte es un camino para llegar a estar frente al Señor. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, el cual es mucho mejor. Así que no debemos de tenerle miedo a la muerte. Dice aquí, el Hades también nos habla de la tumba, donde van los cuerpos a descansar, pero también se puede referir a la separación de Dios para la gente que no le conoce, o el infierno. Así que pongámosles atención a esto. Y la última parte dice, está con su pueblo, 1:19 al 20, Cristo está con su pueblo, Dios no nos ha dejado, Él está entre medio de nosotros, Él se mueve entre medio de nosotros, y usted quiere sentirlo, usted quiere apreciarlo, usted quiere presenciarlo, alábele, adórele, glorifícale, bendígale, y pídale que le enseñe, que se le revele a usted, y usted va a ver que Dios lo va a hacer, y usted va a ser, ¿cómo se dice? Va a ser va a ser lleno de su presencia, va a ser, ahora mismo se me va la palabra que quiero decir. Jesús explicó los misterios de los candeleros y las estrellas. Las candeleros significaban las 7 iglesias y se encuentran situadas en su misión, en un semicírculo, y nos habla de que Él está entre ellos. Así, se nos recuerda que debemos permanecer fiel a Jesús. Eso es lo que Él quiere, la fidelidad suya y la fidelidad mía. Y que no debemos ceder, hermano, a lo que el gobierno nos impone y nos dice. Ellos estaban pasando por una persecución, pero Él le dijo, yo he vencido, yo tengo la llave, ustedes escuchen mi palabra y obedezcan la palabra de Dios. Las estrellas son las 7 iglesias. La historia continúa y hay que continuar predicando y enseñando. Cristo es el que mueve el curso de la historia. Él es el que está en control del mundo. Las estrellas, el cielo, los planetas, todo Él los tiene en control. Todo está en su lugar porque lo tiene en control. Y el mundo, aunque parece que está en un caos y parece que apareciera que Dios se ha olvidado de ellos, hermano, Él está viendo todo lo que está pasando y no está pasando por alto nada de lo que pasa. Él está viendo y Él juzgará en aquel día con justicia. En aquel día usted y yo vamos a tener que poner los pantalones bien puestos y, ¿verdad? Y estar puestos bien derechos, porque en aquel día, ¿quién podrá estar de pie delante de su presencia si no tiene a nuestro Señor Jesucristo? Dice aquí, Cristo obra detrás del escenario. Nosotros formamos parte del gran plan de Dios. La visión nos muestra que el Señor resucitado está cerca y nos fortalece.
Oremos para que podamos ser llenos de su presencia en medio de las pruebas y las dificultades que atravesamos. Adoremos a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra fuerza y démosle gracias por la gran obra que Él ha hecho para que usted y yo hoy podamos estar libres y podamos glorificarle y bendecirle y podamos testificar de su poder y de su amor. En este día le damos gracias al Señor, hermano, y le invito para que siga estudiando el libro Apocalipsis y lo lea, lo estudie y trata de aprender la palabra como dice la Escritura y la guarde. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Alabado sea el Señor. Dios continúe bendiciendo nuestras vidas, amados. Damos gracias al Señor porque Él es bueno para con cada uno de nosotros. Gracias a la hermana Francis pues, por la exposición de la palabra en la escuela bíblica y agradecemos al Señor y a ella sus bendiciones, las bendiciones de Dios. Ok, vamos a concluir este programa con una oración y pues recordándoles que a las 2:30 pues estaremos de nuevo para traer el culto de adoración. Ok, oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque también tú eres bueno para con nuestros amigos, los que nos están viendo, Señor, por las redes sociales. Señor, los bendecimos en una manera especial y bendecimos a nuestros hermanos miembros de esta congregación. Padre, cerramos esta escuela dominical con esta oración y te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros y que nos ayudes para estar de nuevo a las 2:30 para darte honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludaos los unos con los otros. Amén. 12:30. Nos vemos a las 2:30. Praise the Lord. Dale en back. The arrow, back arrow. No, in the bottom. Right there. For my tie. Right about there. With the... No.